grabar. Dale. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Bueno, entonces les decía que lo que vamos a tratar de recorrer y reconstruir en cierta forma las características que presentaba la burguesía que se desarrolló durante el Renacimiento y que condujo en cierta forma las transformaciones durante este siglo XV. Y vamos a ver en ese sentido su expresión material a partir de tomar diferentes escalas. Entonces vamos a ver cómo aparecen nuevas prácticas y espacios que están asociados a esas prácticas. Cuando hablamos de prácticas, nos estamos refiriendo a cuestiones de la cultura inmaterial, ¿no? Que son costumbres, formas de mostrarse, y otras características que van a estar acompañadas de una cultura material que permite desarrollarlas. También vamos a profundizar en algunos aspectos de la indumentaria y el textil, cómo esta burguesía se va a cubrir y va a utilizar ciertos textiles o una indumentaria asociada a la aparición de la moda y cómo va a mostrar su posición y cómo se va a distinguir de otros grupos a partir de las elecciones que hagan en este sentido. También vamos a ir tratando de construir un poco el edificio del Palacio, que es la vivienda que está asociada a estos grupos en el poder, y cómo van a utilizar estos palacios para demostrar su poder, cómo se van a presentar en la ciudad, en el caso de Florencia, en otras ciudades, y cómo van a exhibirse delante de los otros habitantes de la ciudad como la élite que está gobernando la ciudad. Y también vamos a tratar de ver qué otros objetos están asociados a esta burguesía. Con objetos nos referimos a muebles, obviamente, pero también a otros objetos. Piensen que en el Renacimiento esta burguesía se empieza a coleccionar y a apropiar de un conjunto de objetos, utensilios, etcétera, que lo van a distinguir como grupo social. Nosotros en nuestra vida estamos acostumbrados a tener una enorme cantidad de objetos. Yo si miro el escritorio donde estoy, tengo, no sé, la cantidad de objetos, 32 lapiceras, no sé, montones de cosas, y eso es característico de nuestra sociedad. Ustedes piensan que durante la Edad Media la existencia de objetos era muy reducida, y en el Renacimiento se empieza un poco a acercar, o empieza un camino que es el que termina en nuestra época, donde las personas empiezan a acumular objetos. Y eso va a tener una consecuencia como, por ejemplo, pensar en mobiliarios o muebles para guardar esos objetos. Entonces vamos a tratar de reconstruir y abarcar las diversas escalas en la producción de objetos que van a identificar a esta burguesía. Bueno, a ver, continúo con la otra. Y creo que arrancas vos, Gise. Bueno, nosotros ya lo anticipamos un poco en los grupos cuando hablamos de las fuentes que vamos a tomar para la historia cultural, que es la mirada que nosotros aportamos desde nuestra disciplina del diseño y la arquitectura. Y una de las fuentes son los retratos y las pinturas. En este tiempo tenemos una particularidad, que se producen muchos retratos, porque el objetivo es poder mostrar a los grupos sociales que están ascendiendo en el poder justamente sus nuevas pertenencias, ¿no? Entonces, el retrato empieza a parecer un objeto que demuestra cómo los grupos ascienden y cómo esos grupos tienen una cultura material, desde su apariencia hasta los objetos de uso, hasta sus entornos, que puede ser mostrada en los retratos y en las pinturas. Sí, empiezan a aparecer sobre todo de estos grupos burgueses, comerciantes, políticos, también grupos religiosos, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con un repertorio muy amplio, desde retratos de parejas, sí, creo que acá hay varios de los cuales vamos a poder ir siguiendo además un poco sus biografías, ¿no? Porque son
el Renacimiento es un momento en el cual la ciudad es el foco y en el cual los grupos que se van a retratar son los que están en el poder. Entonces los retratos, sobre todo, van a enfocarse a esos grupos, ¿no? No los grupos menos privilegiados, ni los campesinos, sino estos grupos en el poder. Y la posibilidad de conocerlos, ¿no? A través de esas imágenes. Entonces, el retrato está asociado un poco con este nacimiento del individuo. ¿Se acuerdan que en las primeras clases vimos que hay una nueva forma de pensar, una nueva forma de trabajar a partir de la razón, del uso del intelecto y de la figura central del hombre para poder manejar digamos, el saber y las expresiones de ese saber? Entonces, ese nacimiento del individuo hace que la imagen de él también empiece a ser mucho más visible. Y empiezan a perfeccionarse formas de mostrar esa realidad a través de distintos mecanismos de las artes y de las ciencias que permiten, a través de la observación, la representación de esa realidad. Más perfeccionada incluso que la realidad misma, ¿sí? Lo vamos a ver cómo los humanistas empiezan a diseñar esas estrategias de las perspectivas, los puntos de fuga, otros mecanismos como la proporción, la armonía, en fin, una serie de elementos y herramientas que les permiten representar esa realidad más perfeccionada aún. De ahí después que vamos a trabajar mucho con el concepto de belleza ideal, ¿sí? Que va a estar además vinculada con esta forma de representarse en los retratos. Sí. Ustedes, si quieren, pueden ir tomando nota de lo que vemos en las placas, que también nos ayudan, ¿no?, a recordar y a marcar cosas puntuales. Acá entonces decimos que para el estudio de la cultura del siglo XV, los retratos son muy bienvenidos porque nos permiten ver a los individuos, sino también sus costumbres, las relaciones sociales que se establecen. Pensemos en el video de los Medici, donde veíamos cómo se daban todos esos entramados sociales, ¿no?, entre los distintos poderes políticos, religiosos, artísticos. Entonces también esto se ve en los retratos y en cómo se van gestando esas obras de arte. Nos sirve también para el reconocimiento de las formas del vestir, de los cánones de belleza, no solo en la conformación de la apariencia, sino en la construcción del entorno, de ese escenario que generan para que mujeres y varones se luzcan, y además los objetos que aparecen ahí. Ahí en muchas obras uno puede ir como reconstruyendo, como hablaba Jorge, que empieza a haber un interés por coleccionar objetos. Bueno, uno los puede ir reconociendo en esas pinturas, ¿no? Desde las formas de amueblar un espacio hasta objetos que tienen que ver con la ciencia o con el conocimiento del mundo, ¿sí? Distintas categorías de objetos. Entonces, para nosotros, los retratos, las pinturas, son una fuente primaria para poder acceder a ese tiempo histórico. Sí. Que creo, claro, ahí por ahí está puesto, que luego lo va a superar la fotografía, ¿no? Pero en el retrato está además el imaginario de esos pintores y las técnicas posibles de ese tiempo. Entonces también nos sirve para conocer sobre cómo fueron construidos desde la técnica de la pintura y el dibujo y la realización. Bien, entonces, esto que decíamos de que se empieza a mostrar al individuo con sus características, también tenía que ver con el humanismo y sus formas de pensar, ¿no? Y el interés por reflejar la belleza. Entonces, la apariencia de moda va a empezar a ser como otro signo de distinción. Y aparece conformada como sistema. Ya no van a ser prácticas del vestir por gusto, sino que va a haber toda una organización regida por determinadas normas que tienen que ver con una estructura más grande, social, cultural, que va a regir desde lo económico hasta lo simbólico. Vamos a tratar de ahondar un poquito en eso, ¿no? Y que, bueno, como decíamos, es un movimiento de ciudades que se genera en ciudades y que permite además otro tipo de comercialización de productos, de materias primas y de ideas y estéticas novedosas. Por eso la fantasía del vestir, ¿no? Empiezan a aparecer una enorme cantidad de tipologías, morfologías. A ver si, creo que en las próximas sí, avanza Jorge.
Por supuesto, bueno, como lo anticipamos, ¿no? Los grupos que se retratan son los más privilegiados. La moda en el vestir justamente identifica a estos grupos. No es muy distinto a lo que pasa actualmente, ¿sí? Entonces decimos que la moda es un fenómeno social, moda y vestido son diferentes, la moda es un fenómeno social, el vestido es un objeto que cubre el cuerpo, ¿sí? Tienen características distintas y móviles distintos. Tiene un carácter transitorio, se ve a través de diversas estéticas culturales, pautas sociales y modos de comportamiento. Las modas se pueden dar en distintas áreas de la cultura, sí. Y tiene algunas constantes, ¿no?, que la caracterizan. Es efímera porque se crea y se destruye rápidamente. Es dinámica porque tiene un ritmo continuado. Esto se da, por ejemplo, en la actualidad por temporadas, ¿sí? Y cada vez son más cortas. Es competitiva porque hay una disputa de espacios, de jerarquías. Es clasificadora porque asemeja a algunos grupos y esos grupos que se asemejan entre sí se diferencian de otros. Tiene determinados parámetros obligatorios y pautados, de ahí que sea normalizadora. Es innovadora porque todo el tiempo está creando cosas diferentes y que generan sorpresa. Y es tirana porque exige determinadas condiciones. ¿Sí? Sí, la siguiente. Bueno, y más allá de que determinados espacios geográficos tengan características particulares, la moda de Inglaterra es diferente a la de España, es diferente a la de Italia, sí. Podemos hablar de algunos rasgos comunes para identificar a la moda del Renacimiento del siglo XV europeo, ¿no? Entonces, este tipo de imagen nos caracteriza una apariencia tipo, ¿sí? Hay un cuerpo rígido en las prendas superiores de hombres y mujeres. Distinto, piensen, a lo que pasaba con el Islam. No eran cuerpos rígidos. Si pensamos en el vestido de la mujer, era totalmente flexible. Acá lo que se busca es marcar una determinada postura y mantenerla. ¿Sí? Sí. También las películas nos ayudan, ¿no?, con las reconstrucciones de los vestuarios. Acá podemos ver una prenda como si fuera una reconstrucción real de cómo eran esos vestidos y cómo se llevaban en el cuerpo. También la relación vestido-cuerpo es importante, ¿sí?, porque las proporciones nos dan otras características y nos marcan otros significados. Vean cómo hay una necesidad de agrandar la parte superior de los hombros masculinos y hay una necesidad de agrandar las faldas de las mujeres, ¿no?, pero con estructuras bien marcadas y rígidas, sí. Se van viendo además los volúmenes, ¿no?, la materialidad, el diseño y el vestuario por capas, que a mí me gusta pensar en un hojaldre. Sí, creo que en una femenina se ve bien, pero acá vemos las calzas que se mantienen del medioevo, ¿sí?, que se acuerdan que eran cosidas sobre el cuerpo, no tienen todavía una moldería, sino que es un material textil que se cose sobre el cuerpo y que además tiene que ver con cada uno, ¿no? No hay una seriación de prendas, sino que es una prenda individual. Y aparece esta indumentaria que es la chamarra, que es una especie de tapado, que con la caracterización de la piel también puede identificar a determinado grupo social, ¿sí? Variaban los animales y esa, digamos, la variación de la piel del animal determinaba un color, una calidad. La próxima. Bien, otra cuestión que se introduce es la bragueta, que lo que busca es jerarquizar una parte masculina, ¿sí? Entonces, dar más virilidad a la figura de los varones. Y ahí también mucha innovación en las formas, en los colores, en los materiales, de desarrollar este detalle para, ¿no?, realzar la masculinidad. Y observen que si nosotros tuviéramos que identificar cuál es el espacio que cubre el cuerpo, en realidad es mucho más acotado de lo que esas
esa estructura de hombreras y de mangas y de sobremangas en realidad nos muestra, ¿no? O sea que la indumentaria lo que además quiere hacer es como duplicar el volumen del cuerpo, sí. Y esto no es solamente una cuestión estética, sino que también tiene una alusión a la figura del hombre, sigamos pensando esa relación con la búsqueda del hombre como centro, ¿sí? Y cómo él se muestra ante los demás. Y acá esto que decíamos de la seriación de capas del vestido. Las inferiores, que son las que están en contacto con el cuerpo, siempre con materiales mucho más nobles y más confortables, que son las que se lavan, y sobre ella distintas estructuras, algunas que dan forma y sujetan las partes superiores, las que vienen en el medio para completar, y las últimas que son de materiales más lujosos, más pesados, bordados o de telas más caras, que son las que terminan de completar la apariencia general. Como siempre, como veíamos en el medioevo, hay muchos tocados y distintos tipos de tocados para los distintos encuentros sociales. Sí. Bueno, acá tenemos otra reconstrucción. Muchas de estas prendas además pasaban de generación en generación, o al menos a una generación, eran muy costosas. Piensen que no hay máquinas de coser, o sea que todo esto está cosido a mano, con aguja, con hilos, y por persona, ¿no? Eso que decíamos que no hay una seriación de prendas. Sí. Las distintas calidades además para esas capas. Y dentro de la indumentaria femenina, otra de las cuestiones novedosas es las camisas, y dentro de las camisas las mangas, que así como decimos que estos trajes son muy costosos, había como unos accesorios que eran como unas sobremangas que permitían cambiarse y con esto cambiar un poco el modelo del traje, ¿no? Y van a aparecer estas sobremangas que tienen distintas resoluciones técnicas, algunas se atan, otras están cortadas y algunas se llaman acuchilladas, que lo vamos a ver más adelante en ropa femenina y masculina. Sí, creo que hay 2 o 3 que tienen o bordados o accesorios sobrepuestos, se van uniendo con botones o se van cosiendo sobre las prendas. Sí, pasa a la siguiente, que creo que tiene, bueno, y si bien no había una generación formal de un molde, ahora lo podemos interpretar a partir de estas morfologías, ¿no? Partiendo de la estructura de un molde base de una manga, el generarle tajos y abrirlo da la posibilidad de añadir tela y con eso generar volúmenes para el efecto de esas mangas abullonadas o de esas mangas más voluminosas, ¿sí? Otra vez, esto no es para todos, entonces, quienes podían acceder a esto, piensen que son quienes podían pagarlo, ¿sí? Entonces hay más materia prima, más costo para generarlo y una apariencia mucho más atractiva. Sí. Bueno, esta es realmente compleja, ¿no? Además tiene, para la gente de textil, es muy interesante ver cómo se decoran y cómo se generan, estas parecen telas enrolladas y al mismo tiempo cosidas y bordadas, distintas texturas, ¿no? Es muy interesante porque hay un desarrollo sumamente creativo de esto. Sí. Ya creo que la siguiente... Bueno, y acá reforzamos esta necesidad de volver a las pinturas para estudiar, ¿no? El matrimonio Arnolfini es una pintura de la que se ha hablado mucho, se han estudiado aspectos distintos, desde la conformación del espejo, que esto va a venir muy bien también para los alumnos de productos, todo el mobiliario, qué significado tienen desde el calzado, la aparición del perrito, la postura de la mujer, pero vean cómo uno puede empezar a entender que toda esa apariencia del varón no es de cualquiera, ¿no? La aparición del sombrero, de dónde venía el sombrero, lo mismo que la mujer. Hay estudios desde el Google Art Project, que lo mencionamos en mi grupo, que son aplicaciones que nos permiten ingresar a las pinturas y ver los detalles. En ese pañuelo se ven bordados, se ven puntillas,
Y eso además nos puede conectar con los centros de producción de puntillas, de bordados, las técnicas de bolillo, ¿sí? Y lo mismo la otra pintura, qué pasa cuando hay bodas, cómo se dan esas relaciones del vestido, cómo se ven los distintos personajes y sus pertenencias sociales a través de esas diferenciaciones. Sí. Y bueno, ¿a qué nos permite aproximarnos además el retrato? Sobre todo el rostro, ¿no? Hay uno de los teóricos de la sociología del vestido que dice que se inventa el rostro, porque en el medioevo no podían tener, ni por las habilidades técnicas, ni por el conocimiento, ni por la necesidad por ahí más profunda que surge a partir del siglo XV, no había una visualización de los rostros. En este momento va a aparecer, va a estar esa necesidad y van a tener todo el alcance para poder desarrollarlo. Entonces, las partes superiores del cuerpo van a tener otro protagonismo, ¿sí? Los ojos, las manos, van a construir toda una estética femenina y toda una estética que refiere a un canon de belleza. Y a una belleza social, no es solo individual, sino que es social, porque no es que cualquier, digamos, estos grupos que van a ser retratados se ponen de cualquier manera o por un gusto individual, sino que todos van a seguir determinadas estructuras y determinados cánones. Sí. Y van a aparecer una serie de imaginarios y de representaciones que son muy curiosas de rastrear, por ejemplo, en torno al pelo. ¿Sí? Cómo el pelo identificaba determinados rasgos femeninos, positivos, negativos, y aparecen dentro de esos imaginarios relatos o reflexiones que algunas trataban de ser como pseudocientíficas, pero para, digamos, imponer, por ejemplo, la moda de depilarse la frente. Sí, creo que en la otra se ve que esto, si bien suena como curiosidad, hasta no hace tanto, ¿no? Los historiadores no pensaban que estas cuestiones vinculadas con los imaginarios, las creencias, los mitos, los cuentos, fueran fuente de la investigación y sin embargo, luego se dieron cuenta a través de la historia cultural que sí, que nos permiten, y sobre todo a nosotros que estudiamos la cultura material, la cultura intangible, nos permite acceder a otras áreas de la cultura que, bueno, nos enseñan cómo estos hombres vivían, pensaban y gracias a eso construían y diseñaban sus objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá había uno de esos, había libros de belleza que indicaban, bueno, qué hacer, cómo depilarse la frente y aparecen cosas además muy insólitas para nosotros ahora, ¿no? El uso de cómo se usaba la cera caliente. Al último dice, cuando la piel está caliente, lávela rápidamente con agua para que la carne no se desprenda. Piensen que también mucho es de prueba y error, ¿no? Y sin demasiados conocimientos, hacían lo que podían, ¿no? Digamos, pero había algunas estrategias para estar más bello y con la convicción de que eso es lo que había que hacer y era digamos, lo que socialmente estaba aceptado. Sí. Y esto por ahí también, ahora el poder rastrear distintas fuentes por internet nos permite acceder a otros libros, ¿no? Los museos que uno puede acceder tienen algunas de estas cuestiones curiosas. Bueno, acá hay otro tipo de retratos en el cual vemos un poco más el cuerpo, sí. Y creo que esto es lo último. ¿Qué pasa? ¿No? Nos preguntamos cuando estas mismas convenciones viajan en el tiempo y se instalan en otra cultura, ¿no? Un artista, Sasha Goldberg, trabajó a partir de este concepto de la belleza en el Renacimiento, en el siglo XV, siglo XVI, y trató de tomar algunos ejes de estas formas de representar los retratos y los resignificó con otras cuestiones. Entonces tomó algunos personajes emblemáticos, superhéroes, con el lenguaje del retrato del siglo XV. Y empiezan a pasar estas cosas, sí. Que es a lo que nosotros apuntamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se entrama acá? En realidad hay como un lenguaje corporal
y una estructura indumentaria muy semejante al siglo XV, o que nos da pautas, signos de ese tiempo, pero hay, digamos, con la fusión de otros personajes que son totalmente actuales, ¿no? Sí. Mucho de esto que nosotros vemos en realidad se confronta por ahí con las mismas personalidades de los superhéroes, porque uno no se imagina a Superman con esta postura, sin embargo está como simulando ese mismo canon de belleza del siglo XV. ¿Sí? Si nosotros las vemos aisladas a estas imágenes, en realidad vamos a tener como esa confrontación de poder interpretar cosas que no convivían en el mismo tiempo histórico, a pesar de que tampoco, digamos, quedan extrañas, ¿no? Uno es como que lo identifica y empieza a recomponer desde dónde están creadas. Sí, creo que hay 2 o 3 más. Bueno, y ahí están las obras con el público, ¿no? Y bueno, y hay otros personajes. Si quieren entretenerse, pueden buscar a este artista y tiene además otras composiciones. Pero por ahí con lo que me gustaría cerrar es con esto, ¿no? Que pensar que hay determinadas particularidades que identifican al siglo XV en el modo de construir la apariencia y de mostrarla, que después pueden ser retomadas en otros tiempos históricos y ser resignificadas, ¿no? Bueno, no sé si tienen inquietud, si se escuchó bien. Bien, bueno, ahí engancho yo, ¿no? Entonces, Gisela, a partir del retrato y de cómo la indumentaria fundamentalmente, el textil y ciertas prácticas como la depilación, etcétera, empezó a delinear algunos aspectos de esta burguesía, ¿no? Que veíamos que dominaba el Renacimiento. Y en esta línea, ¿no? De trabajar sobre los retratos, nos encontramos con esta obra que es una obra de Botticelli, es la adoración de los magos. La temática es cuando se presentan los Reyes Magos ante Jesús recién nacido para adorarlo. El tema de los Reyes Magos es un tema muy cercano a Florencia y a los Medici como el grupo, la familia en el poder de esta ciudad de Florencia, porque ellos de hecho se representaban como encarnados en los Reyes Magos y eran la vinculación de lo terrestre con lo divino, y se manifestaban precisamente como un grupo en el poder, rodeados de lujo, en una cabalgata que hacían todos los años en conmemoración del Día de los Reyes. Entonces, vincular la historia de los Reyes Magos es vincularlo a los Medici en la Florencia del siglo XV. Y esta obra es un encargo del Lama, Girolamo del Lama, que hace en homenaje a los Medici, pide a un pintor una obra que represente esta situación. Y tiene una particularidad: en ella están representados todos los personajes de la época. En ese sentido que hablábamos de la construcción del individuo. Veíamos en la Edad Media o en periodos anteriores donde los individuos desaparecían, se desdibujaban, mientras que ahora vemos cómo cualquier tema que puede ser alegórico o una historia bíblica sirve de excusa para mostrar a todos estos individuos que construyeron la Florencia del Renacimiento. Entonces, ahí ven todos los representantes de la familia Medici, que se habrán visto el video, no vivieron todos simultáneamente, sino que en realidad son las distintas eh, generaciones que constituyó esa familia Medici, que fue ocupando distintos espacios en el poder a lo largo del tiempo. Acá lo vemos todos en simultáneo, y también aparece el donante, Giuseppe Dall'Ama, que ahí aparece con el número 7. Donante es aquella persona que encarga la obra y que en general aparece en la obra. Y acá también aparece el pintor Botticelli, Sandro Botticelli, que es uno de los grandes pintores de la época, lo tenemos acá en un primer plano, y es una obra que está hecha al temple, que por ahí Gisela dijo que la retratística
o la aparición de los retratos en el Renacimiento está asociado también a cambios técnicos, y no olvidemos que en el Renacimiento aparece la técnica del óleo, o sea, pintar con una base de aceite, lo que hacía más fácil o daba mayores posibilidades de lograr una pintura con mejores acabados, detalles, etc. Y si miran el entorno van a ver que está situada en unas presuntas ruinas de la antigüedad romana, otra vez ese vínculo con la antigüedad. Bueno, estos personajes que aparecen acá son los personajes que fueron dominando, que ocupaban la escena principal en la ciudad de Florencia. Y no solo lo veíamos representados en pinturas vinculadas a la religión, sino también que construyeron una serie de edificios, fundamentalmente, o en los inicios, edificios religiosos, eh, para albergar, pueden ser capillas mortuorias, para albergar a los muertos de una familia, o también iglesias de las cuales las familias eran protectoras, entonces, vinculadas a los santos en general. Entonces, estos individuos se presentaban a sí mismos como benefactores y como donadores de grandes edificios que incorporaban ese lenguaje de la antigüedad. Entonces, acá vemos, por ejemplo, la capilla de la familia Pazzi, que lo hizo Brunelleschi, como habíamos visto en clases anteriores, o la capilla de la familia Malatesta, o la capilla de San Lorenzo, que es la que está abajo, también donada por la familia Medici, ¿no? Que es la que asume ese rol tan preponderante y tan importante en la ciudad de Florencia. Y si bien en un primer momento vemos asociados a estos grupos en el poder los objetos que generaban tanto pinturas como arquitectura vinculados a la religión, ¿no? En esa continuidad que la encontramos desde la Edad Media, lentamente a partir de que empieza a avanzar este siglo XV, vamos a empezar a detectar y encontrar que los intereses de los arquitectos y pintores son desplazados hacia objetos profanos, o sea que no tienen que ver con la religión, demostrando la independencia que paulatinamente van adquiriendo estos grupos sociales y que empiezan a representarse y a mostrarse ya independientemente de la religión, sino como un grupo social en sí mismo. El elemento quizá por autonomacia o más importante en este sentido es la construcción de sus propias viviendas. Estos grupos en el poder construían viviendas de gran tamaño que eran lo que conocemos como palacios, y palacios urbanos, muy diferentes, tienen una ruptura bastante significativa con el edificio palaciego que se venía utilizando, que se venía construyendo en la Edad Media. Y son edificios que asumen una fuerte presencia dentro del tejido de la ciudad, por lo tanto, les permite esa identificación de clase. Podríamos decir que el primer palacio o el primero de estos edificios es el Palacio Medici, precisamente de la familia Medici, que fue hecha por un arquitecto no tan conocido en ese momento, pero en realidad era el que sucedió en las obras de la Catedral de Florencia, de la cúpula de Florencia que estaba haciendo Brunelleschi, y por lo tanto, cuando Brunelleschi muere, Michelozzo se hace cargo de esa obra y se convierte en el arquitecto favorito de la familia Medici, y es él el que lleva a cabo ese palacio. En realidad, la familia Medici le había encargado un palacio a Brunelleschi que nunca se realizó, por una cuestión, según se cree que no lo querían hacer porque era de tal tamaño tan grande y tanta riqueza que tenían miedo que genere envidias y provoque una mirada de malestar de los otros habitantes de la ciudad de Florencia. Entonces, por una cuestión de mantener lo que hoy diríamos un perfil bajo, es que decidieron no construirlo en ese momento, y unos años después sí hace un proyecto de no tan gran envergadura el arquitecto Michelozzo. Entonces, acá empezamos a ver las primeras características de estos edificios, ¿no? Son unos grandes edificios que se destacan del tejido de la ciudad, tienen una gran presencia como un prisma rectangular y con ciertos elementos que lo asocian a la arquitectura de la antigüedad romana. Este
concepto de ruptura del tejido de la ciudad medieval es muy interesante, porque la ciudad medieval tenía ordenanzas o normativas muy rígidas que no permitían que ningún edificio se destaque por sobre el resto, y menos edificios de alguna familia, por más adinerada que sea. Los únicos edificios que se destacaban eran los relacionados a los gremios o al ayuntamiento. Y acá vemos una ruptura de esta tradición, porque el edificio de vivienda de una familia no tiene en cuenta esa normativa que conseguía una cierta homogeneidad en el tejido de la ciudad, rompe con eso y aparece con una presencia muy definida, lo que está marcando también la aparición del individuo y del individualismo por sobre el grupo social. Fíjense cómo todo nos va conduciendo hacia esas ideas, ¿no? De construcción del individuo, de la identificación de la persona como tal, etcétera. ¿Qué características tiene este edificio? Bueno, podríamos definir unos ciertos aspectos que que son tipológicos, o sea, que abarcan a todos los palacios que se construyeron en este periodo, y que es, como decía anteriormente, una volumetría simple y contundente. Están organizados en la mayoría de los casos en tres plantas, y esas tres plantas se expresan en la fachada y tienen esa fuerte presencia en el tejido urbano. ¿Cómo es la fachada de este edificio? Bueno, la fachada en realidad tiene, como ustedes habrán ya identificado y en relación a encuentros anteriores, un manejo de la geometría muy rígido. Es la geometría la que va a organizar este edificio. Decíamos que estaba dividido en tres niveles. Estos tres niveles tienen, en el caso del Palacio Medici, arcadas donde se ven las grandes dovelas, un segundo nivel, que diríamos que se lo conoce como piano nobile, porque es el piso más importante, y un tercer nivel que está rematado por una cornisa de gran importancia, de gran tamaño, por eso se lo conoce como cornisón. Y toda la organización de estos elementos tiene una rígida geometría. Tiene en general un eje de simetría bien marcado, los distintos niveles y la organización de los aventanamientos según lógicas geométricas también. Entonces, estamos viendo la aparición de eso que habíamos visto en las primeras clases, que la geometría, el ritmo, las proporciones son lo que va a organizar el diseño de este objeto. Vamos ahora a ahondar un poquito más en sus características. Por ejemplo, bueno, dijimos que se dividía en tres niveles. El nivel inferior, que tiene los accesos que se vinculan con la calle, conducen no a un espacio interior, sino a otro espacio exterior que es un patio central que organiza la planta del edificio. Ese patio central tiene funciones de organización y tiene también características públicas, porque la planta baja del palacio tiene funciones mayoritariamente públicas. Estaban destinadas a las oficinas en las cuales realizaban las actividades comerciales la familia Medici. Recordemos que la familia Medici tenía su poder, se basaba en la riqueza, y esta riqueza la habían construido a partir del comercio, fundamentalmente de lanas y sedas, pero también a partir de las actividades como banqueros. Recordemos que los Medici eran los banqueros del Papa y tenían sucursales de su banco en distintas ciudades de Europa. De hecho, los Arnolfini, digamos, ese retrato que mostró Gisela, que aparecía una señora con un vestido verde que parecía embarazada y demás, eran representantes de los Medici en los Países Bajos, en lo que es actualmente Holanda y Bélgica. Entonces, en esa planta baja del palacio es donde se destinaban a las actividades comerciales públicas. Y algunos palacios, en principio, originalmente el Palacio Medici había sido pensado para que algunos de los locales que se encontraban en esta planta baja tuvieran fines de ser alquilados, incluso para usos de personas foráneas a la familia. Entonces nos encontramos con una planta baja de características semipúblicas, con un acceso o más de un acceso hacia la calle,
Ese acceso va a conducir a un patio y ese patio es el organizador de la planta del palacio y también una cierta organización de las actividades dentro del palacio, que también tiene características semipúblicas. Claro está que no es público porque se puede controlar el acceso desde la calle. Por encima de este nivel nos encontramos con lo que habíamos denominado el piano nobile. Este piano nobile se llama así, obviamente su nombre indica, quiere decir piso noble, es el piso más importante del palacio porque en él se van a alojar los salones más importantes y las habitaciones, perdón, bueno, la barra está. Las habitaciones de los habitantes, de los miembros de la familia más encumbrados. Entonces, en este piano nobile van a habitar el pater familia, digamos, el jefe de la familia, y las personas que tenían un mayor peso dentro de las decisiones en esa familia. Y también los grandes salones destinados a la recepción de dignatarios, personajes, etc. Eh, es lógico porque este piso ocupa un lugar privilegiado. Se encuentra separado de la calle, separado de la humedad, del polvo, del ruido en cierta forma, pero al llegar a él solamente era necesario subir un solo nivel. Y además está protegido del frío porque se encuentra aislado desde abajo y desde arriba. Por encima del piano nobile encontramos el segundo nivel, que estaba destinado también a salones y habitaciones para miembros no tan importantes de la familia, para algunos, los llamados clientes, o sea, eran personas que tenían alguna función o tenían vínculos comerciales con la familia Medici, y, eh, y algún personaje importante dentro de la servidumbre, etc. Finalmente, los espacios que eran entre pisos y demás estaban dedicados al servicio, a las personas que los ayudaban en sus quehaceres, los vestían o preparaban alimentos, etcétera, etcétera. Las cocinas y los almacenes se encontraban en la planta baja, por una eh, cuestión de vinculación con la calle, etcétera, se encontraban en ese lugar, pero los comedores se encontraban en la planta superior. Y fíjense que esos tres niveles están separados por cornisas, ¿no? Por especies de arquitraves, en referencia al lenguaje clásico, decorados con unos elementos que se llaman gotas, y que van separando muy claramente un nivel de otro. Estas cornisas, estas arquitraves, no coinciden con el piso. El piso se encuentra en otro nivel, sino es más bien una cuestión simbólica de ir separándolo y constituyen en realidad la base de las ventanas, los antepechos de las ventanas. Y además de las cornisas, los distintos niveles están marcados por lo que un trabajo en piedra que se llama almohadillado porque constituye especies de almohadas. Entonces este almohadillado, que es una piedra tallada para que tenga estas características, son muy rústicas y con mucho volumen en el piso inferior, una, una situación intermedia en el primer nivel y prácticamente inexistente en el último nivel, dando así, con esa mayor rusticidad a menor rusticidad, una sensación de tectonicidad, o sea, de peso, un mayor peso hacia abajo y menor peso hacia arriba, lo que le da mucho equilibrio a este edificio. Todas estas características que estoy mencionando van a ustedes a ir descubriéndola en la producción de distintos objetos, no solo objetos de arquitectura, sino también mobiliarios o distintos objetos. Cuando se quiere dar una sensación simbólica de equilibrio, se utiliza esta estrategia, y no solo en el siglo XV, sino hasta la actualidad. Finalmente, el edificio tiene un remate, tiene una especie de cierre en su parte superior con un cornisón, o sea, una cornisa que repite elementos de los templos de la antigüedad clásica, pero que a su vez tiene una cubierta que sale en voladizo, un techo que sale en voladizo, y que va a proteger los muros y los va a sombrear. Pensemos que la Toscana es un lugar muy caluroso en verano, por lo tanto, este sombreado de los muros va a refrescar en general las ventanas, están
agradados los muros. Si ustedes miran, son ventanas que están divididas en dos partes. Tienen lo que se conoce en el medio como parte luz, y son las típicas ventanas florentinas que tienen una tradición desde la Edad Media. Pero la diferencia es que aquí el elemento central que divide a las dos ventanas en dos partes, a la ventana en dos partes, que se llama parte luz, es una columna, y aparecen arcos de medio punto en la parte superior de estos aventanamientos. Pero todavía están muy cercanos a lo que van a ser la forma de resolver las ventanas durante la Edad Media. Si bien tienen elementos que permiten distinguir o relacionarlo con la antigüedad clásica, eh, todavía están muy ligadas a la arquitectura de la Edad Media. Los muros inferiores y las aberturas de los muros inferiores están hechas con arcos de medio punto, están materializados con arcos de medio punto, y dovelas, que son esas rocas que van armando ese arco de medio punto, que están muy marcadas también con ese trabajo de almohadillado. La planta del edificio nos permite encontrarnos con ese espacio central, que es el patio, alrededor del cual se organizan los diferentes ambientes. Y tiene una novedad también. Aparecen los distintos muros organizados según una grilla, siguiendo lo que indicaba para el diseño de edificios el Tratado de Vitruvio. Acuérdense, Vitruvio, como un arquitecto de la antigüedad romana, que determinaba y definía cómo debían ser los edificios y cómo utilizar la geometría para su trazado. Entonces aquí nos encontramos con un patio central rodeado de una galería que se conoce como loggia, y otra particularidad es la aparición de la escalera inserta dentro del edificio. En la Edad Media los palacios tenían las escaleras en el exterior, quedaban expuestas a la intemperie, y solamente era un elemento que cubría dos niveles. En este momento las escaleras empiezan a instalarse dentro del edificio, son cubiertas, y van a ir adquiriendo mayores jerarquía hasta que en el siglo XVII el diseño de la escalera en sí es un problema al cual le dedican muchas energías los arquitectos, porque constituye un elemento paradigmático dentro del palacio. Este cortile o patio, decíamos que estaban rodeadas por una loggia, una galería. Esta galería están sostenidas por columnas y arcos de medio punto en la planta baja. En las plantas superiores aparecen ese aventanamiento y construyen un volumen cerrado. Pensemos entonces que este patio, perdón, es también un espacio central semipúblico dentro del edificio. Por lo tanto, va a tener una fachada. Hay una fachada de esa galería que está pensada y diseñada. Y aquí nos encontramos con una particularidad. Seguramente habrán reconocido algunos el diseño que utilizó Brunelleschi en el Hospital de los Inocentes. El diseño de la fachada interior del patio del Palacio Medici reproduce en cierta forma esta fachada del Hospital de los Inocentes, pero con algunas características peculiares, como por ejemplo que al ser pensado como un telón que es plegado, ¿no? Esa fachada del Hospital de los Inocentes que está plegado en cuatro lados, genera conflictos tales como este ángulo, donde si para el anterior, este ángulo donde el arco, que aquí es completo, en esta parte queda como incompleto y genera tensiones. Entonces vamos a ver que los arquitectos en muchos casos aún no tenían resueltas ciertas cuestiones. Bueno, y vemos una estatua porque estos patios tenían puentes, estatuas, plantas, etcétera, porque constituía un espacio muy importante dentro de estos palacios. Y la escalera, como decía, se va a introducir dentro de la masa del edificio, y la resolución es con casetonados y pinturas que eran inspiración de la arquitectura romana.
Acá vemos una perspectiva para entender un poco más este edificio y como ven tiene la apariencia de un edificio en cubo. En realidad no es un cubo porque no tiene sus 4 lados al exterior, sino que tiene 2 de sus lados. Entonces esa simetría permite que nuestro cerebro lo reconstruya como si fuera un cubo, pero en realidad no es un cubo, tiene la apariencia de tal. Y lo más regular que organiza toda la planta es ese patio central. Detrás hay un jardín y luego se pueden distinguir los 3 niveles, el piano nobile y los otros 2 niveles. Es interesante ver en la fachada que la geometría de esta fachada no coincide en los 3 niveles. Es decir, cada nivel tiene una organización geométrica particular. La planta baja va a tener una organización geométrica con un eje central en el acceso, y las plantas altas están desfasadas respecto a la planta baja. El piano nobile también tiene una organización geométrica, pero que está resuelta en sí misma, en ese solo nivel, y no dialoga con los otros niveles. Eh, estos palacios entonces empiezan a constituirse en los edificios representativos de las distintas familias. El primero de todos entonces fue el Palacio Medici, que es el que alberga a la familia Medici a lo largo de muchísimo tiempo. Y otro palacio que es muy importante, que también fue ocupado por una familia muy paradigmática de Florencia, es el Palacio Rucellai. La familia Rucellai, ahí está escrito, Rucellai, eh, adquiere mucha importancia en la Florencia del siglo XV, fundamentalmente a través del matrimonio. Se vincula con la familia Pitti, otra familia muy importante, y obviamente con la familia Medici. Y este tema del matrimonio es muy importante porque un matrimonio permitía construir la unión entre 2 familias poderosas y los descendientes de estas familias iban a ser a su vez mucho más poderosos y más ricos al aunar las fortunas. Entonces iban construyendo alianzas y relaciones que permitían afianzar las posiciones del poder de distintas familias y a su vez durante el acto del matrimonio que se celebraba mediante un conjunto de banquetes y celebraciones, algunas de carácter público y otras de carácter privado, se sellaba y se mostraba ante los habitantes de la ciudad esta alianza y se certificaba lo poderosa que era esta familia. Entonces, lo que vemos acá es una pintura de 1460, un temple sobre tabla. Temple es otra técnica, es previa al óleo, y es una especie de, podríamos decir, de témpera, cuyo vehículo es la clara de huevo, lo que lo hace bastante difícil de pintar. Bueno, en este temple lo que vemos es justamente, aprovechando una historia bíblica, estamos viendo la unión de la familia Rucellai con la familia Pitti y vemos una, un desfile procesional, ritual, para exhibirse con todos los inventarios que veíamos, los vestidos, etcétera, etcétera, y todos los objetos que estaban vinculados a su posición. Y ese banquete se realizaba en una galería. Así como lo ven, es una galería. Está abierta, está cerrada en uno o 2 lados y está abierta en otros 2 lados hacia el público. Por lo tanto, era una especie de exhibición pública. Acá vemos abajo una fotografía más actual de esa galería Rucellai, que la vemos más o menos representada, y esas galerías estaban destinadas, esas logias estaban destinadas a realizar actividades semipúblicas, donde las familias se exhibían ante el resto de la sociedad. Obviamente incorporando todos estos elementos de la arquitectura romana. Bueno, esta familia Rucellai construye este palacio, el Palacio Rucellai, cuyo arquitecto es León Battista Alberti. Alberti es uno de los arquitectos más importantes del Renacimiento, pero más que arquitecto era humanista. Él se dedica a la arquitectura muy avanzado en su vida, porque era fundamentalmente humanista. Fíjense que aparece este concepto del humanista, ha aparecido muchas veces a lo largo de estos encuentros, y es una persona que está cultivada
tratando de cultivar su intelecto, la razón, que era lo más importante en el hombre. Si leyeron el texto de Peter Berg, aparece ahí varias referencias al, al humanista, y realmente Alberti era un humanista, y además tiene una característica, porque el humanista en realidad se formaba en las artes liberales, en la gramática, en la retórica, en la dialéctica, también en la astronomía, pero no pensemos en la astronomía como hoy, sino más vale como la astrología, diríamos, ¿no? Lo de los signos y todo eso, de Capricornio, Cáncer y demás. Era mezclada entre la ciencia y los mitos, ¿eh? Y también geometría, aritmética y también música. Esas eran las artes liberales que tenía que dominar todo humanista. Sin embargo, Alberti se dedica a la arquitectura. Dentro de las artes le interesa la arquitectura. Y es muy importante lo que logra Alberti, porque la arquitectura en ese momento no era considerada un arte liberal, era considerada un arte mecánica, y estaba por lo tanto vinculada a la artesanía. Era la arquitectura, la pintura, la escultura, estaba relacionado con lo artesanal, con lo manual, e incluso estaba vinculado, estaba en el mismo grupo de la artesanía y de la agricultura. Esas eran consideradas artes como manuales y de menor envergadura. Es Alberti el que pone a la arquitectura como una de las artes liberales, donde lo que importa es lo intelectual. ¿Y qué hace Alberti? Para generar eso, separa el proyecto de la realización. De hecho, en este Palacio Rucellai, Alberti lo que hace es el diseño, o sea, la elaboración teórica del edificio, donde va a volcar todos sus saberes de la geometría, de las proporciones, todos sus conocimientos relacionados a la ciencia y a lo intelectual, a las artes liberales, y va a ser Rossellino el que se va a encargar de construirlo. Entonces, al aparecer esta división entre el quehacer intelectual y el quehacer manual, es que posiciona a la arquitectura como una de las artes liberales. Y sigue un camino que está hasta nuestros días, ¿no? Esa separación entre lo que es el proyecto y lo que es la realización. No solo en la arquitectura, sino en todo un conjunto de disciplinas del diseño, en los cuales hay estudiantes de diversas carreras aquí. Pero lo que nos une es esa cuestión del diseño. Bien, ¿qué características tiene este palacio? Fíjense, bien distinto al Palacio Medici. Es como si dijéramos, bueno, es un paso más hacia la sofisticación. Tiene las mismas características que el Medici, esa apariencia, o que quiere significar un volumen. No se pudo hacer porque Rucellai fue comprando terrenos cercanos a su vivienda original, no pudo comprar todo lo que él hubiera querido, entonces se ejecutó en los terrenos que estaban, y si bien tiene una apariencia, de simetría, en realidad la planta es muy asimétrica y el patio también, por lo tanto no tiene mucho interés, y sí lo que interesa más es el análisis de la fachada. Entonces, en esta fachada vamos a encontrar este basamento, esta base, un segundo nivel o piano nobile, y el tercer nivel. Pero aparece como novedoso una especie de trama que está ubicada por encima del almohadillado que vimos ya en el Palacio Medici, constituido por pilastras que hacen referencia al lenguaje clásico. Claramente lo que está haciendo Alberti es recurrir a ideas que habían desarrollado los romanos, y esta es tomada específicamente del Coliseo, que lo habíamos visto en encuentros anteriores, y utiliza esa forma de resolver romana, pero para problemáticas del momento. Eso también es muy interesante y muy característico de este periodo. Formas de resolución que utilizaron los romanos, pero aplicados a problemáticas que son de actualidad en el siglo XV. En este caso, un palacio. Entonces, bueno, vamos a ver que estas pilastras responden a ese ordenamiento que viene del Coliseo, con un primer nivel que es toscano, un segundo nivel que es corintio, y un tercer nivel que es un corintio más sofisticado, y separados por cornisas que tienen la particularidad de no tener un friso continuo, pero este friso continuo va a representar simbología vinculada al escudo de armas de la familia. Y con estos elementos, esta
estructura de eh, pilastras y arquitraves que forma una verdadera trama. E introduce también un ritmo, que es un ritmo que tiene dos separaciones distintas. Las separaciones A y las separaciones B, que son mayores y que coincide con los accesos. Si nosotros miramos en la planta, lo que se cree en realidad, buscando la simetría, es que tenía 5 tramos y en el eje central se encontraba el acceso. Luego Ruchelay puede comprar un terreno lindero, entonces se amplía con dos módulos más. Eso nos habla también de la posibilidad de expandir este sistema a lo largo del tejido urbano. Entonces, da un paso más que el Palacio Medici, porque en vez de ser un organismo cerrado y cúbico en sí mismo, está hecho de modo tal que se puede extender a lo largo del tejido urbano esta organización con una trama. Los aventanamientos también son aventanamientos que están divididos por parte de luces y utilizan columnas que sostienen en realidad un arquitrabe, por lo tanto estamos viendo ya un sistema trilíptico. Y todo el almohadillado tiene mucho menor densidad y mucho menor volumen que en el caso del Palacio Medici, debido a que las pilastras tenían muy pequeño volumen también. Entonces se consigue con un solo material y distintas texturas una gran variedad en cada uno de los niveles. En la parte inferior, de la base del nivel, van a ver que hay una especie de enrejado. En realidad, lo que está imitando en los respaldos de unos bancos que se proponen para uso de la ciudad es imitar el opus quadratum, que era una forma de construir que utilizaban los romanos, que seguramente para los estudiantes de arquitectura en la clase que viene se va a ir profundizando. Otro modelo de palacio en Florencia es el palacio de la familia Strozzi. La familia Strozzi construye un palacio en realidad más grande que lo que habíamos visto. Hay una narración bastante peculiar respecto a su construcción porque Strozzi también cuando pide su palacio, pide un palacio de un gran tamaño porque él lo que quería dejar como legado era no dinero, no una gran fortuna, sino una gran importancia social. Esa importancia social se la conseguía mediante la presencia simbólica en la ciudad con un gran palacio. Entonces se encarga ese palacio, pero para evitar las envidias de los otros burgueses de sus pares, él se dedicaba a decir que él había pedido el palacio, un palacio muy chico, pero en realidad el arquitecto se había empecinado en hacerlo mucho más grande. Luego le echó la culpa a los Medici, porque en realidad los Medici se consideraban como los dueños y los hacedores de Florencia, y así ejercían una especie de fiscalización en qué obras importantes se iban a construir. Entonces, Strozzi decía que tenía una envergadura mayor de lo que él quería por los pedidos de los Medici. Entonces, así se logró un palacio de gran tamaño. Y lo que vemos acá es una maqueta en madera del año 1489, y es en esa separación entre el proyecto, que decíamos, y la realización. El proyecto, muchos de ellos se realizaban en maqueta, y esta es la maqueta original del proyecto de este palacio. Si vemos acá, tenemos por un lado el proyecto original y por otro lo que se realizó. Siempre hay una diferencia entre lo que se proyecta y lo que se puede construir. Y nos encontramos en este palacio que tiene una simetría muy marcada y esta vez la simetría abarca toda la fachada, no está separada por plantas como el Palacio Medici, sino que hay una correspondencia a partir de ejes de los aventanamientos, tanto en planta baja como en las plantas altas. También este palacio, que es en general un volumen separado, también está organizado a partir de un patio central. Fíjense que el único acceso comunica directo al patio y de ahí se pueden acceder a locales donde se realizan actividades públicas y luego, o si no se acceden a las plantas altas. Y la aparición permanente de signos clásicos, ¿no? Esos elementos, esas referencias a la antigüedad romana, como pueden ser pilastras, columnas, capiteles, etc.
El patio de este palacio, si bien tiene en la planta baja una resolución similar al Palacio Medici, con una loggia, una galería, el segundo nivel también, como el Palacio Medici, está cerrado, y el último nivel lo que tiene es un sistema de columnas y arquitrabe horizontal, un sistema de los llamados trilípticos, lo que consigue alivianar ese espacio central, que de otra forma queda como muy estrecho y muy pesado. No solo los palacios se pensaba en el edificio, también aparecen estos objetos que fueron diseñados para colocar antorchas para la iluminación nocturna. Por ahí uno no piensa algunas cuestiones, pero ¿cómo eran estas ciudades de noche? En realidad eran muy tremendas, ¿no? De noche Florencia era muy peligroso, no había iluminación, no sabíamos dónde caminábamos y también era peligroso porque podíamos ser robados, entonces la vida nocturna en realidad no existía. Bueno, el hecho de pensar en un objeto, en una pieza que fue diseñada particularmente para sostener este objeto de iluminación nocturna, está hablando de personas que también tenían una idea respecto a su vínculo y su manejo respecto al resto de la sociedad. Imaginemos estos palacios durante la noche totalmente iluminados, daban una presencia muy particular. Si seguimos avanzando en el diseño de los palacios y cómo se van mostrando este grupo de burgueses, nos vamos a encontrar con este Palacio Piccolomini, que ya lo habíamos visto, la clase pasada habíamos estado en la ciudad de Pienza como una manifestación de esta ciudad ideal, y en su espacio central, que es la plaza, decíamos que estaba la catedral, que la tenemos la fachada en el centro, y a un lado el Palacio Piccolomini, que es el palacio que construye el Papa, ¿eh? El Papa Pío II, y lo construye como su residencia. Y si nosotros miramos, en realidad eh, emula a palacios que ya hemos visto, la utilización de esa modulación, las pilastras que van marcando la fachada, todo un ritmo y por supuesto su organización alrededor de un patio. Pero lo que tiene más interesante es esto. La imagen que tenemos arriba a la izquierda podemos ver a el palacio inserto en el tejido urbano. Y lo que notamos que es un cubo que es cerrado por 3 de sus lados, pero uno de sus lados está abierto con una loggia. Y esta loggia tiene razón de ser porque mira el paisaje. De hecho, en el piano nobile, también está cubierto con una loggia, esta parte de la fachada, se encuentra el salón principal que une o mira tanto hacia el cortile, hacia el patio interior, como hacia la galería esta que mira hacia el paisaje. Y es uno de los primeros ejemplos donde el comitente, o sea, el que encarga el edificio, le indica al arquitecto una serie de diseños o se invierten ciertas dinero y también recursos para conseguir una observación del paisaje. Hay una adecuación del edificio al paisaje. Y otro ejemplo, como para ir viendo ya cerrando el panorama fuera de Florencia, es el Palacio Ducal de Urbino. Los dueños de este palacio ya lo conocíamos, son Batista Sforza y Federico de Montefeltro. Fíjense que Gisela estuvo hablando de los cánones de belleza y acá la vemos a Batista Sforza con su frente depilada y las cejas también, con esas técnicas tan tremendas que contó Gisela. Bueno, su esposo, que era un humanista, era la corte de los Montefeltro, era la más importante luego de la de Florencia. Montefeltro tenía tanta importancia debido obviamente a su posición económica, y también una importancia política, era el condottiero del Papa. ¿Qué era un condottiero? Condottiero era una especie de soldado que tenía un ejército propio, una especie de soldados mercenarios que tenía un propio ejército, y ese ejército era alquilado, entre comillas, era contratado, pero a cambio de dinero, por alguna persona que necesitara protección. En este caso era el condottiero del Papa, era el Papa el que le pagaba para que ejerciera funciones militares, lo que le daba un gran prestigio social y también una posición
económica encumbrada. Su vivienda era obviamente un palacio que une cuestiones medievales, pero también muchos gestos que vimos de Renacimiento. Fíjense que lo más importante en esta fachada, que también es la que mira hacia el valle, y que por eso tiene un ángulo bastante peculiar, porque es para aprovechar mejor el terreno, eh, la loggia central reproduce los cánones de la arquitectura del Renacimiento que habíamos visto y que habíamos visto anticipadas en las pinturas. Aquí vemos la obra de la Trinidad de Masaccio, donde aparece Cristo y demás, pero la arquitectura que enmarca el tema es exactamente igual a esa loggia que se construye en el palacio. Este palacio ducal entonces tiene una organización bastante compleja. Por acá tenemos la loggia enmarcada por esos torreones y es muy interesante la organización alrededor de un patio. Ese patio tiene logros que no habían alcanzado los palacios florentinos. Y la imagen, la segunda imagen que tenemos aquí, nos hablan de esos interiores. Y luego vamos a ver qué ocurría en estos interiores de los palacios. Si vamos al patio, el patio tiene características similares a las que ya vimos, con una loggia, una galería en la planta inferior, pero resuelve la problemática que no se habría podido resolver en Florencia. ¿De qué modo? Vamos a ver que hay arcos de medio punto sostenidos por columnas, al modo del Palacio del Hospital de los Inocentes, pero esto está enmarcado en otro sistema que se encuentra por delante, que son pilastras verticales con un arquitrabe horizontal. Entonces aparece un sistema doble, un sistema de arco de medio punto y columnas y un sistema de pilastras y arquitrabe. Y se nota perfectamente que está un sistema por sobre otro porque aparecen los famosos medallones que hacen referencia a la clasicidad entre los dos arcos, y si miramos en los extremos donde están esas pilastras, los medallones están como cubiertos por la pilastra. Entonces hay un sistema de pilastras por sobre el cual se ubicó el sistema de pilastras por encima de ese de arco de medio punto y columna. Y lo mismo ocurre en el primer nivel, en el piano nobile, donde aparece un sistema trilítico de pilastras verticales con un arquitrabe y por encima de ese el otro sistema de también pilastra y un gran arquitrabe que termina de cerrarlo. Entonces esos juegos sucesivos lo vamos a ir viendo tanto en el diseño en arquitectura como en el diseño del mobiliario a lo largo del periodo y que va a ir transformándose. Pero esta es una forma de resolución que va a aparecer o va a permanecer mucho tiempo durante este periodo. Decíamos que Federico de Montefeltro era un, un humanista, ¿no? Este humanista, lo que obviamente que su ámbito de desarrollo o su lugar por autonomía era el estudio, el lugar donde se dedicaba a estudiar. Y este es precisamente lo que estamos viendo, es el estudio de Federico de Montefeltro. Este estudio estaba diseñado de modo tal de tener todo un conjunto de espacios para guardar los objetos característicos del momento, y esos espacios estaban cubiertos con puertas, y esas puertas simulaban el interior con esos objetos. Eso está hecho en perspectivas, utilizando las reglas de la perspectiva, o sea, era un alarde de poder representar en perspectivas muy exactas los objetos que se encontrarían adentro, y a su vez están hechos en madera. Entonces hay todo un trabajo de banistería. Fíjense la complejidad de este objeto. Y vemos, por ejemplo, en uno de los anaqueles como si hubiera libros, un candelabro, distintos elementos para escribir. Por otro lado encontramos astrolabios, objetos relacionados a la ciencia o la mezcla entre la ciencia y las pseudociencias, y otros que hemos visto que aparecían en perspectiva en distintos momentos del Renacimiento.
Y decíamos, bueno, ¿cómo es el interior de un palacio? Como decía Gisela, para poder acercarnos a comprender estos interiores o ver qué ocurría, la herramienta más importante sería la pintura. Y acá vemos una obra que es la Natividad de la Virgen, obviamente que es un tema religioso, hecho para una capilla que está en Santa María Novella, en Florencia. Es un motivo religioso, pero en realidad está narrando la historia de la familia Tornabuoni, una familia burguesa de Florencia, y está contando el hecho más importante de esta familia, que es el nacimiento de un hijo. ¿Por qué es importante? Porque es el momento donde se perpetúa la dinastía, la familia. Eh, Hoy hablamos del matrimonio como un elemento simbólico importante, y el nacimiento de los hijos es otro elemento importante porque demuestra la permanencia de esta familia a lo largo del tiempo. Entonces, lo que estamos viendo es no un tema bíblico, sino un tema del nacimiento, donde se ve a la dueña de casa, a la señora de la casa, que ha tenido un hijo, y otras personas que acuden a visitarla y a rendir una especie de homenaje. Y es muy interesante porque fíjense que vemos cómo es el interior del palacio. Ese interior está decorado con todo un conjunto de elementos, relieves, altos relieves, bajos relieves, trabajos en madera y demás, que relacionan a este edificio con la arquitectura romana. Podemos ver también la cama donde se encuentra la persona que ha dado luz. Fíjense después, acá hay un elemento que parecía un almohadón, pero después vamos a ver que puede ser otra cosa. Y también la indumentaria que tienen los distintos personajes, por ejemplo, las damas que van a de visita y demás, tienen eh, una indumentaria que lo ubican dentro de un grupo social. Y acá tenemos otra pintura que representa un tema similar, también un tema religioso, y donde vemos también esa idea del nacimiento. Fíjense cómo están resueltos el interior del palacio, el casetonado que tiene cubierta, el techo, ese cielo raso, como en las paredes aparecen arquitrales también, hechos en estuco y pintados, y aparecen cornisas y pilastras que lo relacionan con la clasicidad. Lo mismo aquí en los remates de los muros, de las puertas, etc. Y un objeto y un mueble muy importante que aparece aquí es la cama, donde está ubicada el personaje, y un conjunto de objetos, como ven acá a la izquierda sobre el mueble, que son esos objetos que hablaba al principio de que se empezaba a rodear este grupo en el poder, esta burguesía en el poder, que indicaba su posición social. Ese elemento que yo decía que podría ser un almohadón, pero quizás no, también podría ser esto, que es un objeto que se producía a propósito del nacimiento, que es un disco de parto, sería un disco de parto o una mesa también llamada mesa de parto, que era un objeto que se regalaba como homenaje a la mujer que había tenido un hijo. Para su confección se contrataba a pintores muy importantes de la época. Tenían dos caras, estaban pintados de las dos caras, y su función durante el reposo que guardaba la mujer que había tenido un hijo era servir como bandeja o como mesa para llevarle los alimentos. Y luego se exhibía en el palacio como signo de distinción y signo de haber tenido un hijo. Entonces es un elemento muy interesante de la época, ¿no? Y está asociado a un conjunto de prácticas. Los más comunes eran circulares, pero existían algunos que eran más raros, con, eran figuras poliédricas, o sea, con muchas caras. Obviamente asociado a este parto, veíamos las camas, camas que tienen dosel todavía, en una práctica similar a la Edad Media, para conseguir un aislamiento del entorno. Si uno corre las cortinas, permite aislarse del entorno, y en realidad requería cierto aislamiento porque las mujeres que habían parido un hijo eran ubicadas en los grandes salones, en los salones más importantes del palacio, en ese piano noble, eh, ya que era un momento muy importante en la vida de estos personajes.
Y después estos interiores, además de todos los casetonados y demás que veíamos, solían estar cubiertos de tapices. Los muros podían tener tapices y empezamos a ver todo un conjunto de muebles, como en esta imagen, que a diferencia de la Edad Media, que había muy pocos muebles, o los muebles estaban asociados a la élite aristocrática o a la iglesia, acá los vemos que los comerciantes empiezan a asociar su situación a un conjunto de objetos. Uno de ellos es la silla. La silla, al igual que el palacio, o que el retrato, o que la indumentaria, identifica al individuo. Veíamos en la Edad Media que las personas se sentaban en general en bancos. Entonces los veíamos todos muy juntos en bancos y donde no se podía distinguir uno de otro. En el Renacimiento resurge el tema de la silla y esta silla como un lugar que representa el espacio ocupado por un individuo. Entonces está plenamente asociado al individuo, a la individualidad. Estas sillas hacen referencia a la antigüedad romana y a ciertas sillas que habían visto el Renacimiento en algunas representaciones de monedas o en esculturas hechas por los romanos. Entonces repetían algún tipo de modelo vinculado a la romanidad. Pero el lugar de honor, el lugar más importante, sigue siendo el sitial, que ya lo habíamos conocido durante la Edad Media, y aquí vemos cómo en el sitial se reelaboran y se reproducen elementos característicos de la arquitectura, como por ejemplo esta especie de arquitrabe de gran tamaño que remata al respaldo, o la representación de perspectivas y de elementos arquitectónicos en perspectiva en los respaldos. Este sitial es un espacio de honor, era ocupado por personas encumbradas o los jefes de la familia. Y un tercer mueble que queríamos ver es el casone di boda. El casone di boda o arcón son cofres destinados a guardar estos objetos que caracterizaban a la burguesía de este momento. Y algunos son casones y otros son casones di boda. El casone di boda era un cofre que formaba parte de ese ritual de la boda en el cual la novia trasladaba su ajuar, o sea, sus pertenencias, a la casa de la que va a ser su marido, obviamente en los grupos de importancia social. Y este traslado se realizaba en una especie de ritual o de ceremonial donde se exhibía este cofre con los objetos y por supuesto que cuanto más rica y más importante era la familia, más sofisticado era este casone que reproducía modelos romanos. Los pueden encontrar de diversos tamaños y de diversas características. Este modelo romano que reproducía era el de los féretros que utilizaban los romanos para enterrar a sus muertos. Hay una gran cantidad de estas piezas que tienen relieves y muchos de esos sirvieron de referentes para los casones del Renacimiento en ese afán de vincularse siempre a la tradición clásica. Bueno, y van a encontrar numerosos casones, muchos de los cuales están, por ejemplo, como este, pintados con pinturas doradas y en las distintas caras van a tener escenas que eran encargados a los pintores más importantes de la época. En algunos de ellos también reproducen esas escenas de matrimonio como el acto tan importante de exhibición de estos grupos. Y algunos de ellos tienen una importancia tal que directamente se exhiben como obras de arte, ¿no? El casone se perdió con el tiempo, se deterioró, fue desarmado y lo que se preservó fueron los paneles con las pinturas. Y acá lo que está representando, en realidad esto se hizo con motivo de la boda de Giannazzo Pucci con Lucrecia Bimbi, que se celebró, como ven ahí, en 1483 y fue un regalo de Lorenzo de Medici el Magnífico. Bueno, vemos distintas escenas, tiene una narración que es un cuento, Boccaccio, que se hizo justamente ese libro, se escribió cuando el escritor se encierra
por una epidemia que hubo en Florencia. Fíjense que repetimos, ¿no?, el modelo de las epidemias. Bueno, y esto es una escena que nos permite ver posiblemente un banquete, y acá encontramos los escudos de armas de los integrantes de estas escenas. La escena final es el banquete de boda, donde vemos precisamente cómo se construye una arquitectura efímera que referencia a la arquitectura clásica, y dentro de esa arquitectura, en una situación muy ceremonial, todos los grandes burgueses de Florencia asisten al banquete y son servidos por personajes que a su vez tienen en su indumentaria la utilización de ciertos colores para identificar con qué familia están trabajando. Entonces, esta imagen como que sintetiza esa idea de una arquitectura que sirve de marco y que muestra al resto de la sociedad florentina el poder del grupo, ciertos rituales, como pueden ser los banquetes, como pueden ser las bodas, como puede ser las cabalgatas a través de la ciudad, que exhiben el poder, y cómo van a utilizar cierta indumentaria y un conjunto de objetos, desde mobiliarios hasta utensilios, que van a mostrar el poder de este grupo social. Y todos referenciando a esa antigüedad clásica, de ahí la idea o el nombre de Renacimiento, el renacer de esa antigüedad clásica. Bueno, como para cerrar, nos despedimos con Batista Sforza y Federico de Montefeltro, y la reelaboración que hizo Botero con esa idea que habíamos visto o destacado el último encuentro, que las proporciones en realidad sí importan. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo, si quisieran hacer alguna pregunta. Se hizo un poco más extenso de lo que pensaba, así que bueno, van a ahora ir a los grupos, que seguramente los distintos docentes ya les dieron un link para poder encontrarse. La próxima clase, el próximo miércoles, ya lo vamos a subir en el aula, pero va a haber también dos clases, pero esta vez separadas. Va a haber una clase para arquitectura, que vamos a subir el link, y va a haber una clase para los estudiantes de diseño industrial de productos, también son invitados los de indumentaria y textil, que es relacionado a Leonardo da Vinci, como un personaje muy importante del Renacimiento. Vamos a tratar de que las dos clases sean grabadas, por lo tanto van a quedar en el campus y van a poder acceder a ellas, digamos. Si el estudiante de arquitectura escucha la arquitectura en vivo, luego podrá ver la grabación de la clase de Leonardo si le interesa. Bien, en el aula virtual también se subieron los trabajos prácticos, el llamado trabajo práctico 3, que son trabajos específicos para estudiantes de diseño, para estudiantes de arquitectura y para estudiantes de textil y indumentaria, y que van a abarcar el desarrollo durante las clases. Bueno, si no hay comentarios, consultas, entonces dejamos aquí y los invito a que se reúnan con sus docentes para que puedan seguir avanzando en los trabajos estos generales que habíamos hecho, que hoy el debate va a ser acerca del texto de Peter Drucker. No sé si hay algún comentario, y si no,